Ya, a ver, vamos a ver si acá está mejor. Pero que hemos hecho. Ah, ya. A ver, ahora sí se ve Todo bien. PPT normal, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Entonces le decía, muchachos, ya con esta situación del gobierno de Velasco y la crisis económica, ya no se pudo sostener más los subsidios y esto va a terminar generando un grave problema. Ya a finales del año 74, inicio del año 75, el gobierno comienza a eliminar los subsidios y comienzan a aparecer los llamados paquetazos. Los precios de los productos de primera necesidad suben de manera gigantesca. No sube como ahora el kilo de pollo de 8 soles a 9 soles 50. Ponle las subidas. Las protestas en las calles comenzaron a crecer. En febrero del año de 1975 hay una gran protesta popular en las calles que terminó en saqueos de negocios, saqueos de tiendas, saqueos de mercados y la policía hizo huelga. La policía no salió a controlar la situación, así que la situación de crisis se terminó multiplicando. Un caos generalizado que se terminó teniendo en el país durante ese periodo. Ante la situación de crisis económica, ante las protestas que venían creciendo, el alza del precio del producto, la imagen de Morales o de de Juan Velasco comenzó a decaer y eso terminó facilitando una crisis dentro del gobierno militar. Dentro del gobierno militar estaban aquellos que consideraban que las reformas de Velasco estaban bien, pero había que radicalizarlas mucho más. Habían aquellos que eran los velasquistas que consideraban que lo que estaba haciendo Velasco estaba bien y hay que seguir precisamente por ese camino. Y otros que terminaban siendo más conservadores que consideraban que lo que Velasco estaba haciendo nos iba a terminar llevando a una ruina inexorable. Y por lo tanto era necesario cambiar el gobierno. Precisamente en agosto de 1975, este grupo más conservador, dirigido por Francisco Morales Bermúdez, desde Tacna va a terminar dando un golpe de Estado, llamado el Tacnazo. Morales Bermúdez va a terminar argumentando que Velasco ya, por un problema de salud que venía teniendo, era pasado a retiro de las Fuerzas Armadas y por lo tanto perdía el cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas y por lo tanto de gobernante del país. Y Morales Bermúdez es el que lo termina asumiendo. Morales siempre es considerado como un gobernante más conservador. ¿Ya? ¿Ah? Se me cambiaron las puertas. Ya. A ver, te decía, Morales Bermúdez termina siendo un gobernante más conservador a diferencia de Velasco. Morales dirige la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Y esta segunda fase se le suele llamar como un periodo contrarreformista. ¿Por qué? Porque muchas de las reformas que terminó haciendo Velasco terminaron siendo desestructuradas. No estoy diciendo eliminadas, simplemente que, por ejemplo, la reforma agraria se continuó hasta 1980, pero otras reformas y la cercanía a la izquierda socialista van a comenzar a desaparecer. Por ejemplo, una de las primeras medidas de Morales va a terminar siendo la eliminación del SINAMOS. El SINAMOS, ya les decía la vez pasada, era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Esta institución terminaba siendo dirigida por una serie de profesionales que intentaban ya viabilizar, terminar haciendo aplicable las reformas del gobierno de Velasco. ¿Ya? Pero trabajaba mucha gente de izquierda, entre ellos Héctor Beja. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues bueno, como era la izquierda dentro del gobierno y Morales Bermúdez pertenecía más a la derecha del grupo de los militares, pues simplemente disolvió el SINAMOS. Ya disolvió el SINAMOS. Esa es una de sus primeras medidas. Ahora, Morales Bermúdez en su gobierno va a terminar eh, eh, requiriendo de muchos préstamos desde el exterior para poder mantener la económica del país. El Fondo Monetario Nacional, ya que está por acá, le va a terminar diciendo: yo te presto plata, pero con una condición. La condición es que tú establezcas medidas de carácter liberales. ¿Qué implica una medida liberal? Que el Estado tenga menos intervención en la economía, menos intervención en el control del precio de los productos, ¿ya? Y varias otras características más. De esa manera, lo que va a terminar sucediendo es que el Fondo Monetario, ante la presión que hizo sobre el gobierno, estableció de que Morales Bermúdez al principio termine tomando medidas, insisto, llamadas paquetazos. ¿Qué es un paquetazo? Vuelvo a repetir el concepto. Termina siendo una alza súbita y violenta ya del precio de los productos de primera necesidad.
Insisto, no suben 20 céntimos, 50 céntimos, suben 200%, 300%, se duplican los precios de los productos y eso va a terminar generando muchos malestares de la población. Seguramente la medida más grave ya de 9 de junio de 1977 se terminó convocando a un paro nacional, ¿ya? En Lima y en provincias, que fue convocado por el SUTE, el Sindicato de los Profesores, por la CGTP, el Sindicato de los Obreros, que fue dirigido por parte del APRA, ¿ya? Donde los partidos políticos comenzaron nuevamente a cobrar fuerza porque el gobierno militar estaba viendo debilitada su imagen, ¿ya? Ese paro terminó generando la muerte de muchos policías, muchos militares y sobre todo mucha población, ¿ya? Mucha población. Producto de todo ese desmadre que había terminado sucediendo, ¿ya? El gobierno tomó dos medidas a futuro. La primera, ya no aplicar paquetazos. Es decir, los precios de los productos iban a seguir subiendo, pero no de manera violenta. Es decir, si el precio de la leche tiene que pasar de 3 soles 20 a 6 soles, no lo voy a subir de una sola medida, sino que el día de mañana el precio de la leche costará 3 soles 50. ¿Ya? Y dentro de una semana costará 3 soles 60, y dentro de 15 días costará 3 soles 80. Poco a poco te van a subir el precio de los productos, pero ya no de manera súbita para generar o evitar esta explosión de protestas. Segundo, después de junio del 77, ya hubo un caso en particular. Se estableció a nivel nacional, ya a nivel nacional, una cierta libertad de expresión, ya cierta libertad de expresión. Los diarios que estaban a favor del gobierno, o controlados a favor del gobierno, como El Comercio, por ejemplo, ya van a seguir estando bajo el control de instituciones o de directores que eran pro gobierno militar. Pero se permitió que aparezcan revistas que no tuvieran más de 10.000 publicaciones. O sea, es decir, cuando una revista salía el día, digamos, 25 de agosto del 76, no podía lanzar más de 10.000 revistas. O sea, eso se llama tiraje, ¿ya? O sea, esa cantidad era como máximo, es decir, eran revistas con cantidad limitada, ¿ya? Pero al terminar dándose esa ley que permitía ciertas libertades, aparecieron un montón de revistas como Caretas, XX, así se llama, XX, Marca, ¿ya? Monos y Monadas y varias otras más, ABC del APRA y un montón que comenzaron a criticar permanentemente al gobierno. Pero como estas revistas también terminaban planteando a la población el derecho de poder protestar contra el gobierno, pues se decidió de que ya no iban a tener libertad de prensa, ya no iban a poder hacer lo que quisieran. Y de esa manera se terminó controlando la situación política. Ya no iba a terminar tomando alguna medida de alza del precio de los productos, se le terminaba censurando a estas revistas para que no puedan circular y no puedan criticar las medidas del gobierno. Eh, la otra cuestión, ya que va a ser muy importante como consecuencia de la huelga del 77, es que, producto de la presión popular, Morales Bermúdez decide que era necesario establecer un tránsito hacia el retorno a la democracia. Es decir, una retirada pacífica del gobierno militar, estableciendo ciertos acuerdos políticos, y un retorno del gobierno de los partidos políticos ya mediante el sistema electoral. Esto le terminó dando vida a la famosa Asamblea Constituyente de 1978. ¿Ya? La Asamblea Constituyente termina siendo un congreso, pero va a terminar teniendo como la persona con mayor cantidad de votos a favor a Víctor Raúl de la Torre de Lapra. Eh, eh, como segunda persona con mayor cantidad de votos a Hugo Blanco, ¿ya? El que había encabezado las políticas y que van a comenzar a trabajar y que van a terminar teniendo como resultado el establecimiento de la Constitución 9, termina estableciendo ciertos cambios. Por ejemplo, el derecho a la ciudadanía. La ciudadanía se iba a terminar estableciendo ya a partir de los 18 años de edad. ¿Qué cosa es el ser ciudadano? No se olvide.
ser ciudadano es tener derecho al voto, ¿ya? Poder tener derecho a elegir y ser elegido como parte del gobierno. Entonces, recuerden que 300 del año de 1896, ya, desde 1896 se había establecido de que el analfabeto no tenga derecho al voto, pero esto va a terminar cambiando, ya esto va a terminar cambiando recién con la Constitución de 1979. Los analfabetos van a tener derecho al voto y van a poder votar a partir de ese momento ya no los mayores de 21, sino los mayores de 18 años. Ya termina siendo el gran cambio. Ahora, esta Constitución no se va a terminar aplicando, sino hasta que un sí termine llegando al poder. Hubieron durante el año 78 y el año 80 muchas discusiones si es que en realidad los militares iban a terminar dejando el gobierno o solamente terminaba siendo bla, bla, bla. Pero finalmente se terminó convocando, ya se terminó convocando a elecciones presidenciales. Y quien tenía en realidad todas las posibilidades de poder ganar esta elección, que era Víctor Raúl de la Torre de Tapra, bloqueado varias veces por parte de los militares, ¿ya? Pero que ahora había logrado un acercamiento a la ex oligarquía con Odría, un acercamiento a la burguesía industrial con Prado, un acercamiento a los militares con Morales Bermúdez. Ya. Ya, te decía, eh, a partir de ese momento la situación cambia. ¿Por qué? Porque Aya La Torre, que es el que tenía todos los boletos ganadores, ¿ya?, para poder ser presidente, fallece. Y eso debilitó a Lapra porque habían tenido un solo gran líder desde el año 1924. ¿Ya? Ahora, la muerte de Aya La Torre, comienzan las disputas, ¿ya?, las disputas por el liderazgo del partido. Esto debilita la imagen de Lapra y termina favoreciendo a Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde, con Acción Popular, va a terminar siendo electo presidente de la República para el periodo 1980-1985. Pero hay algunos elementos a tomar en consideración. ¿Ya? Primer elemento, cuando Belaúnde gana, tuvo como primera medida, escuchen eso, tuvo como primera medida la devolución de los medios de prensa a sus antiguos dueños. La imagen que quería mostrar Belaúnde es que él terminaba siendo un presidente democrático. ¿Ya? Ya, repito, ¿qué significa eso? De que a diferencia del gobierno militar, yo voy a terminar permitiendo, ¿ya?, de que haya libertad de expresión y por lo tanto puedan criticar mi gobierno. Esa es la primera imagen que mostró. Y era buena, ¿ya?, pero no era suficiente. En realidad el Perú había cambiado muchísimo con el gobierno de Velasco. Los niveles de pobreza se habían incrementado y había generado, sobre todo en ciudades como Lima, una inmensa cantidad de migración y bolsones de pobreza, es decir, mucha gente que no terminaba teniendo trabajo, que era subempleada, que muchos niños desnutridos, y, o sea, terminar devolviendo los medios de prensa era una medida democrática, pero no era una medida favorable en realidad para la población. Por lo tanto, muchos critican a Belaúnde, que se quedó estancado en los años 60. ¿Ya? Otra cuestión, a diferencia de su primer gobierno, Belaúnde va a terminar teniendo mayoría en el Congreso. Y va a terminar teniendo mayoría en el Congreso gracias a su alianza con el Partido Popular Cristiano. ¿Ya? O sea, Acción Popular y PPC eran mayoría en el Congreso y por lo tanto ya no van a tener las trabas que se tuvo en su primer periodo presidencial. Eso terminaba siendo positivo, ¿ya? Positivo. Pero hubieron otras cosas que terminaron. A ver, Morales Bermúdez, no se olviden, había recibido muchos préstamos del Fondo Monetario Internacional a cambio de establecer medidas liberales, no control de precios, impulsar la inversión extranjera, etcétera, reducir los impuestos para promover las inversiones, etcétera de cosas. Eso Fernando Belaúnde lo continúa, pero se dice de que su gobierno tiene medidas liberales ortodoxas, que significa que siguen al pie de la letra lo que el liberalismo plantea. Poca intervención del Estado en la economía, ¿ya?
Ahora, como estaba cumpliendo esto escrupulosamente y pagaba además el 10% de nuestro PBI como pago de la deuda externa, el Fondo Monetario prestaba y prestaba y prestaba dinero. Fernando Belaúnde había propuesto como candidato terminar estableciendo 1 millón de puestos de trabajo a través de muchas obras públicas. Pero estas obras públicas, como la ampliación de la carretera marginal de la selva, como la construcción de grandes centros habitacionales, etcétera, terminaban requiriendo de mucho dinero que el gobierno no tenía y que se obtenía a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Un grave problema. En 1983 se terminó observando esto, la llamada crisis de la deuda latinoamericana. Eh, Hay una recesión económica ya a finales o a inicios de los años 80 que hizo que las inversiones se paralizaran, las inversiones de varios empresarios extranjeros. ¿Ya? Por lo tanto, no entraban capitales nuevos al país, no había mucha plata que termine haciendo, por ejemplo, movilizando mayor cantidad de puestos de trabajo. El gobierno peruano, como no había mucha inversión, lo que hacía era pedir más préstamos al Fondo Monetario, pero llegó el momento en que no lo pudo pagar. Y no lo pudo pagar porque el Perú tuvo problemas. Uno de los problemas graves que tuvimos internamente terminó siendo el mega fenómeno del Niño de finales del 82 y inicio del 83. Cuando hablamos de un mega fenómeno del Niño, tú ya sabes, lo hemos vivido en el año 2017, es cuando hay grandes inundaciones en el norte, con destrucción de campo de cultivo, de pistas, de carreteras, de muertes, de aislamientos de la población, etc. ¿Ya? Todo eso es parte de la crisis que se viene viviendo. Un segundo. Ya regresé. A ver, ya te decía. Eh, Producto de toda esta situación, repito, como no se podía pagar la deuda externa, pues simplemente el Fondo Monetario dejó de dar préstamos. Y para un país que dependía tanto de los préstamos externos para poder hacer obras y mantener la estabilidad económica, nuestra situación terminó siendo una crisis tremenda ya durante ese periodo. La inflación comenzó a crecer. La inflación terminó creciendo hasta 400%, es decir, la moneda terminó perdiendo su valor 4 veces. Y por eso que al final el gobierno de Belaúnde se termina cambiando el sol por el INDI, ¿ya? Como una reforma hecha por parte del gobierno, ¿ya? Pero la situación terminó siendo un caos generalizado. ¿Qué pasó además? ¿Ya? ¿Qué pasó además? En el plano internacional la situación también fue complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1981 se produce el llamado conflicto del falso Paquilla. ¿Qué es eso el falso Paquilla? Espero recuerden ustedes. El falso Paquilla terminó siendo el hecho por el cual Ecuador terminó poniendo una base militar dentro del territorio peruano, con el nombre de una base militar ecuatoriana, Paquilla, ¿ya? Así que invadió el Perú, ¿ya? Invadió el Perú. Como invadió el Perú, ya, como invadió el Perú, lo que el Perú hizo fue movilizar sus tropas, ya, movilizar sus tropas y terminar expulsando al ejército ecuatoriano. Si bien la victoria no terminó siendo muy complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos preparado durante el gobierno militar para hacer la guerra a Chile, ¿ya? Para hacer la guerra a Chile. Entonces, de todas maneras, hubieron gastos militares que se terminaron haciendo que no estaban previstos. También se terminó apoyando a Argentina en la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas. No terminamos enviando tropas, terminamos vendiendo aviones a muy bajo precio para que esto termine beneficiando a los argentinos. Nos agradecieron y todo, pero también terminaron siendo gastos que estaban fuera de lugar. Pero el mayor problema, sin duda, que va a terminar teniendo el país durante este periodo, será el tema de la violencia subversiva.
Y acá hay que terminar utilizando términos técnicos, ¿ya? Términos técnicos. O sea, ¿por qué? Porque lo que encontramos por parte de estos grupos, Sendero Luminoso y el MRTA, que terminan siendo movimientos subversivos, ¿ya? Subversivos. ¿Qué cosa significa la palabra subversivo? Subversivo es aquel que quiere subvertir el orden, cambiarlo, ¿ya? Cambiarlo, ¿ya? Entonces, para Sendero Luminoso y para el MRTA, el Estado terminaba siendo un Estado que no terminaba generando el progreso para el país, que terminaba generando pobreza y atraso para la población, así que eso hay que cambiar. ¿Ya, profe, me parece? ¿O termina siendo hincha del sendero luminoso? No, lo que pasa, insisto, vamos a poner términos concretos. Ellos son un movimiento subversivo que van a terminar desarrollando un conflicto armado interno. Ese término también es correcto. Ellos van a terminar tomando las armas y declarándole la guerra al Estado. Y el Estado va a terminar respondiendo de la misma manera. Hay un conflicto armado interno. Pero, lo que va a suceder es que ellos van a terminar aplicando técnicas terroristas. Y por eso el nombre de terroristas que se le terminó dando, que es el que hemos generalizado. ¿Ya? Este movimiento, estos movimientos subversivos, generaron una guerra armada interna, un conflicto armado interno que terminó aplicando medidas terroristas. Por eso es que de manera general lo hemos terminado conociendo con ese nombre. ¿Cómo nace Sendero Luminoso? Es un tema complicado, es un tema complicado. Sendero Luminoso es dirigido por Abimael Guzmán Reynoso, que había estudiado filosofía en la UNSA de Arequipa, que luego terminó siendo profesor en la San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, quien terminó siendo decano, que era miembro del Partido Comunista del Perú, que en el Perú venía teniendo un montón de fracturas. Y él terminó siendo líder de una pequeña facción que se hizo conocida por el sobrenombre de Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos María de, y así se terminó reduciendo el tema de Sendero Luminoso. ¿Ya? Este personaje terminó llegando a ser decano de la Facultad de Educación en la década del 70 en San Cristóbal de Huamanga y comenzó a ideologizar a muchos alumnos. Hay que tomar en cuenta que la ideologización de izquierda era muy fuerte y que no toda la izquierda termina siendo terrorista. Hay un socialismo democrático que considera que a través de procesos electorales se puede llegar al gobierno y hacer cambios. Y está el socialismo radical que considera de que se tiene que tomar por violencia el control del Estado, destruyendo las bases del sistema capitalista explotador. Esa era su lógica de Sendero. Sendero, o Abimael todavía, como decano, comienza a ideologizar a sus alumnos. En las vacaciones los lleva a terminar haciendo trabajo de campo, a las zonas rurales, empobrecidas. Ayacucho es la segunda provincia más pobre del país. Comienza a generar trabajos de alfabetización y la gente está, digamos, haciendo o tomando esta información por parte de los senderistas, pero hay otra cuestión que termina siendo más importante, ¿ya? La cuestión es que, así como lo van alfabetizando, lo van ideologizando, y Sendero poco a poco durante los 70 va captando gente como seguidores. Para 1980 es que comienzan las acciones terroristas de Sendero. Que es la primera que hizo, lo deben haber escuchado, se terminan quemando el material electoral en una localidad llamada Chuschi, en Ayacucho. ¿Ya? Y cuando se le preguntó al ejército, que es el encargado de defender los procesos electorales, ¿qué ha pasado? Ellos dicen, no, bueno, acá solamente es un grupo de gente que está en contra del retorno a la democracia y que están actuando de esta manera. ¿Ya? No te olvides tú. Por eso es que al principio no se sabía qué estaba haciendo Sendero. La segunda medida conocida del Sendero Luminoso es terminar colgando algunos perros muertos en postes de alumbrado público en Lima, en el centro de Lima, con el cartel que decía Deng Xiaoping. La gente decía, ¿quién es Deng Xiaoping? Deng Xiaoping es el nuevo líder de la China comunista, pero que para los maoístas había traicionado a Mao Zedong porque había terminado estableciendo una liberalización de la economía, permitiendo la explotación laboral y salarial de los trabajadores, etc. Entonces, para los maoístas, como Abimael, Deng Xiaoping era un traidor. Y por eso lo están matando como un perro simbólicamente. ¿Ya? Pero hasta ahí nada más, era un grupo de loquitos. Pero en realidad Sendero comienza a hacerse muy fuerte. Entre 1980 y el 82, Sendero Luminoso lo que va a terminar haciendo es matando alcaldes, matando jueces, sustituyéndolos con gente de Sendero en diversas provincias alejadas de Ayacucho. ¿Ya? Cuando llegaba la policía terminaba llegando con sus armas buscando enfrentar las guerrillas de los años 60, ¿ya? Población con uniforme armado, con uniforme militar, armado, que iban a terminar agarrándose a en las calles y Sendero no era eso. Los senderistas estaban mimetizados entre la población. Eran población común y corriente, puede ser un campesino, puede ser un civil, ¿ya? Y nadie sabía quién era senderista. Los policías llegaban al pueblo buscando información,
conversaban con la gente que tenía una tiendita, se tomaban una gaseosa, les hacían preguntas y al día siguiente aparecía muerto, o el militar, o el policía, o la persona que le vendió algo, ¿ya? Acusados de soplones. Así que el gobierno estaba, digamos, con los ojos tapados, sin saber a quién estaba exactamente enfrentando. Para finales del año 82, inicio del año 83, el gobierno de la UNDE, como se da cuenta que Sendero va ganando espacio entre Ayacucho, Huancavelica y no está siendo controlado, deciden enviar militares. Y los militares primero disparan y después preguntan. Los militares entraron con todo y hay que tomar en cuenta también el estado de paranoia en la que ellos se terminaban encontrando. No sé quién es senderista, cualquiera puede serlo. Si no los mato yo, me matan ellos a mí. Así que ellos entraban a una comunidad, agarraban 50 campesinos y le metían balas a 50. Ya morían los 50 y bueno, los 50 no serán terrucos, pero entre ellos habrán 2 o 3 o 5 y es ganancia. Lo único que terminaba generando es que la población se disguste más con el sistema, y al disgustarse más con el sistema, esto iba a terminar generando para algunos más acercamiento a Sendero. Y era un caos tremendo. Los militares mataban población acusándolo de terrucos o proterrucos, ¿ya? Y los senderistas asesinaban a la población considerando de que eran soplones y que eran favorables al ejército. De tal manera que la situación se volvió ingobernable. Sendero Luminoso iba ganando fuerza, la violencia por parte del Estado también se hizo muy agresiva, y como dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la inmensa mayoría de las víctimas de este proceso de violencia armada terminaron siendo la población civil quechua-hablante de zonas rurales, que supuestamente iban a ser defendidos por Sendero en su revolución o defendidos por el ejército contra Sendero, pero eran al final los que más murieron por balas de ambos lados, ¿ya? Por balas de ambos lados. Repito, en el conflicto armado con acciones terroristas, no murieron más senderistas o más separatistas o más policías o más militares. Los que murieron más fue población civil que se encontró en el fuego cruzado entre las acciones violentas de uno y otro grupo. Para 1984 apareció otro grupo de tendencia guevarista, de influencia cubana, como es el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, con Víctor Polay Campos a la cabeza, un ex aprista que va a terminar dirigiendo este movimiento de menos influencia que Sendero, pero que hacía notar la crisis en la que el gobierno se termina encontrando. Después del reformismo moderado de los 60, del reformismo dictatorial o autoritario del gobierno militar de los 70, después del retorno a la democracia con Acción Popular y que no se venía dando resultados, el APRA, ya con Alan García Pérez a la cabeza, va a terminar planteando un viejo discurso, levantando una vieja bandera. La vieja bandera era: solo el APRA salvará al Perú, ¿ya? Solo el APRA salvará al Perú, era su discurso. Es decir, ya pasaron todos los gobiernos, civiles y militares, ya democráticos y autoritarios, ya burgueses, hacendarios y clase medieros, y nadie ha terminado solucionando el problema del país. Es momento que le den el permiso al APRA de poder gobernar y solucionar los problemas. Bueno, a eso le tienes que sumar a un Alan García con un discurso ya tremendo, una gran capacidad oratoria, una gran capacidad de convencimiento sobre la gente, un gran movilizador social, quien terminó precisamente aprovechando la condición de crisis, la imagen del partido y un gran discurso y su juventud para terminar calando entre la población y ganar en primera vuelta, ¿ya? Porque le gana en primera vuelta. Él tiene 48% de los votos. El segundo puesto era Alfonso Barrantes Lingán, alcalde de Lima, de la Izquierda Unida, ¿ya? El único dirigente que ha logrado organizar a los movimientos socialistas en el país. Pero mientras que Alan García tenía 48, tenía 25% de los votos. De una segunda vuelta no iba a poder ganar, así que Alfonso Barrantes dijo: por la gobernabilidad del país y por no gastar en un proceso electoral un dinero que podemos utilizar para el país, renuncio, no voy a la segunda vuelta. Alan García llega a la presidencia de la República. La primera medida de la UNDE, de la UNDE, ¿cuál fue? Terminó siendo entregar los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Democracia. ¿Cuál fue la primera medida de Alan García? La primera medida de Alan García terminó siendo el incremento de los salarios ya de la población. No le subió 50 soles, no le subió 100 soles, duplicó el precio de los salarios, duplicó el precio de los salarios. Y además de eso, congeló el precio de los productos, estableció subsidios para que el tarro de leche siga costando 3 soles 20, pero la gente ya no ganaba 1.000, sino ganaba 2.000 soles. La gente está contenta, la gente tiene mucha plata en el bolsillo, compra, y no se acaba el dinero, Alan García, por favor, no te mueras, vive toda la vida. Durante los 2 primeros años del gobierno de García, la gente lo adoraba porque
La gente tenía dinero en el bolsillo, pero era por una práctica de subsidios. Eso implicaba lo siguiente, que el gobierno de Alan García era parte del movimiento liberal porque permitía la libertad de empresa, promovía el desarrollo empresarial, ¿ya? Pero con mucha intervención del Estado en la economía por esta política de subsidios y control de precios. De tal manera que se le menciona como un liberalismo no que sigue el pie de la letra las medidas como Belaúnde, ortodoxo, sino heterodoxo, ¿ya? Heterodoxo, que termina aplicando una mayor intervención del Estado. Pues bueno, ya se estableció el control de precios a través de los subsidios, se implementó el precio de los salarios y va a terminar estableciendo el llamado dólar moco. ¿Ya? Y va a terminar. Y va a terminar estableciendo el llamado dólar MUC. ¿Qué era el dólar MUC? ¿Ya? Que el dólar MUC significaba moneda única de cambio. Y esto es para que entiendas lo que está pasando ahorita. El Estado peruano termina recibiendo por parte del Estado norteamericano dólares a un precio reducido. A un precio reducido. Es decir, si ahorita el dólar en el mercado está a 4 soles 20, creo que yo, ¿ya? El gobierno peruano lo recibe a 3 soles 80, ¿ya? 3 soles 80. ¿Qué es lo que hacía? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía en este momento el gobierno? ¿Ya? El gobierno agarraba esos dólares de 3 soles 80 y los terminaba poniendo en el mercado, pero no para cualquiera. Se le entregaba a empresarios poderosos, ¿ya? A los famosos 12 apóstoles, que eran los empresarios más poderosos del país que ayudaron a Alan García en su proceso electoral, y le decía, yo te doy este dólar a precio controlado para que tú hagas negocios, para que tú hagas empresas. Por ejemplo, tú, Dionisio Romero, dueño de Banco Crédito, ¿qué cosa tienes? Bueno, yo tengo unas tierras en el norte, ahí tengo 500 hectáreas de tierras. Las puedo industrializar y generar puestos de trabajo. Perfecto. ¿Cuánto necesitas? 200 millones de dólares. Te vendo 200 millones de dólares a 3 soles 80, como los recibo yo. Y no vas a terminar pagando intereses, pero genera puestos de trabajo. Y el gobierno comenzó a repartir, repito, ese dinero, ya a dar esos préstamos a precios controlados, sin intereses, en las empresas. ¿Ya? Esto, repito, se terminó haciendo solamente para los grandes empresarios. Alan García lo que buscaba era que los grandes empresarios sean la locomotora del desarrollo industrial de la economía nacional. ¿Ya? Pues bueno, no les terminó dando el resultado esperado. Para 1986, ya el gobierno peruano estaba gastando mucho más ya de lo que terminaba teniendo como ingreso. Los economistas criticaban a Alan García y terminaban diciendo, señor, pero todo esto nos va a terminar llevando a una crisis. Alan García decía, no te preocupes, ya no te preocupes. Si la gente gana más plata, va a terminar teniendo dos cosas. Capacidad de ahorro y va a poder, por ejemplo, terminar haciendo un nuevo negocio, ¿ya? O va a terminar teniendo mayor capacidad de consumo y con eso las empresas van a terminar pagando sus impuestos y voy a terminar recuperando mi dinero. No será inmediato, pero va a terminar siendo la solución. Ese era el argumento de Alan García, pero que no se va a terminar logrando llevar a cabo. Para el año 86 la situación era complicada. La deuda externa, pagar el 10% del Producto Bruto Interno de los ingresos generales del Estado en favor del Fondo Monetario Internacional era imposible. Alan García fue a una reunión de la ONU y terminó planteando que la nueva dictadura del mundo la ejerce el Fondo Monetario Internacional, generando o manteniendo la pobreza a los países por estos intereses tiránicos que nos termina cobrando. Alan García dijo, además de que no se va a pagar el 10% de nuestro PIB, sino solamente el 10% de lo que ganemos por exportaciones como parte de la deuda externa. Bueno, lo que el Fondo Monetario Internacional hizo fue decirle a Perú lo siguiente, Perú, ¿sabes qué? Tu 10% de la deuda, de las ganancias por exportaciones que vas a terminar pagando, no me las pagues, ahórrate tu plata, guárdatela donde te quepa, porque no te voy a terminar cobrando nada, no me vas a pagar nada. Pero a partir de ese momento el Fondo Monetario Internacional nos terminó declarando como un país inelegible para préstamos e inversiones, ¿ya? Para préstamos e inversiones. ¿Qué significaba eso? Que si algún empresario en el mundo, ¿ya? Decía, yo quiero invertir mi dinero en algo, ¿ya? Dime Fondo Monetario Internacional, ¿dónde puedo invertir? El Fondo Monetario dijo, mira, invierte en Afganistán, ¿ya? Que está en plena guerra interna, pero en el Perú no, en el Perú no. Y no nos volvió a dar préstamos. ¿Qué sucedió? Al no tener préstamos y nuevas inversiones, y al tener una economía de subsidios permanente por parte del gobierno, la plata del Estado iba desapareciendo. Para 1987 el gobierno ya no tiene dinero en sus arcas. ¿Dónde hay dinero fresco? Si no hay plata de afuera, entonces los bancos. En 1987, Alan García intenta estatizar la banca, que el dinero de los bancos pasa a manos del Estado. Pero el Congreso lo rechazó, los banqueros y los gremios bancarios salieron a las calles entre las protestas
Y Mario Vargas Llosa se va a terminar convirtiendo en el crítico ya, de estas medidas de Alan García, planteando públicamente de que este intervencionismo del Estado no terminaba dando resultados y que nos iba a terminar llevando a una inexorable crisis, que lo mejor que había que hacer era establecer una reforma de carácter neoliberal. ¿Ya? Bueno, Mario Vargas Llosa ya terminó siendo el líder que evitó ya la estatización de la banca y generó un movimiento llamado con el nombre Movimiento Libertad, que va a ser un duro crítico del gobierno de Alan García, y de ese mismo año 87 Vargas Llosa ya se perfilaba como candidato a la presidencia de la República. ¿Ya? Del año 87 en adelante hubieron dos grandes situaciones, una hiperinflación y una gran devaluación de la moneda. Los INTIs de la época de Belaúnde pasaron a cientos de INTIs en la época de García, miles de INTIs y millones de INTIs posteriormente. ¿Ya? La devaluación fue la mayor devaluación de América Latina en su historia, ahora superada por la crisis haitiana y por la crisis venezolana. Pero en su momento fue la situación más grave que había terminado pasando en un país de América Latina por las malas medidas económicas del gobierno. Tomen en cuenta un segundo punto, además. Un segundo punto importante dentro de este proceso, ya dentro de este proceso, es que Alan García, repito, ¿qué cosa fue lo que hizo? Como nuestra moneda no tenía respaldo porque nos habíamos gastado todos los ahorros del Estado, pues comenzó a emitir monedas o billetes que si no tenían valor, entonces iban perdiendo valor, se iban devaluando. Por eso es que la moneda pasó de cientos a miles a millones de dólares. Un caos total, ya un caos total. El gobierno le robaba al Fondo Monetario Internacional que nos vuelvan a prestar plata, y como nos decían que no, el gobierno comenzó a establecer medidas liberales nuevamente. Es decir, terminó permitiendo el alza del precio de los productos, generando un proceso de hiperinflación, la devaluación de la moneda, ya, la gente ya no confiaba en los INTIs, apenas la gente cobraba, se iba corriendo a una venta, a un jirón que está culminando Jirón de la Unión, en el centro de Lima llamado Jirón Ocoña, donde la gente cambiaba los dólares lo más rápido que se pueda. La moneda nacional no se devaluaba como ahora, día con día, se devaluaba hora con hora, ya, hora con hora, así que era un caos. Profe, ¿y quién en su sano juicio quería vender dólares y la moneda nacional o el dólares, el índice estaba devaluando? ¿Sabes quién lo hacían? Los narcotraficantes. Los narcotraficantes limpiaban su dinero así. Durante la década del 80 y más, en la época de la García, el negocio de la droga terminó multiplicándose, ya multiplicándose. Y como era dinero sucio de un negocio ilegal, pues lo que ellos hacían era limpiar su dinero haciendo el sistema de la legalización de la compra y venta del dólar paralelo, así se le llamó. ¿Ya? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Ya? ¿Cuánto vale el dólar? 3 soles 80 lo vende el Estado, 4 soles 20 lo vende el Estado, yo lo vendo, yo lo compro a 4. ¿Ya? Yo compro tus índices, ¿ya? Y te doy, por cada 4 índices yo te termino dando $1. La gente iba hacia allá y ellos con eso terminaban limpiando su dinero. Era parte del caos en la que el gobierno se terminaba encontrando. Y a eso suma otra cosa. Sendero Luminoso y el MRTA seguían con sus acciones terroristas. Ahora, la investigación de un colega que se llama Mario Mesa demostró algo. Que en realidad Sendero Luminoso ya no era tan fuerte como se pensaba. Las acciones violentas que terminó utilizando las Fuerzas Armadas en la zona de la Sierra Sur terminó generando que Sendero pierda fuerza e influencia dentro de este espacio. Así que a partir del año 87 hubo algo. Sendero Luminoso abrió la boca y terminó diciendo lo que era falso, que tenemos la misma cantidad de Fuerza Armada que las Fuerzas Armadas Nacionales y por lo tanto, al entrar el equilibrio estratégico, lo llamaban ellos, la misma cantidad de fuerza, vamos a terminar peleando frontalmente. Así que Sendero comienza a entrar con fuerza en Lima, se meten en las organizaciones populares, como de populares, vasos de leche, sindicatos, escuelas, universidades, etcétera, para poder captar mayor cantidad de gente. Profe, ¿verdad que San Marcos era Tejuca? ¿Ya? La verdad es que no, San Marcos siempre ha tenido todas las voces políticas habidas y por haber. Siempre lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. ¿Ya? San Marcos es el Perú en chiquito. ¿Ya? Entonces, en San Marcos había senderistas, senderetistas, los llamaban sacos, ¿ya? Y martacos, ¿ya? Entonces, como era SL, Sendero Luminoso, entonces le decían saco largo, como pisados, ¿ya? Le decían sacos y martacos por el MRTA. Habían apristas, había de todo, acción populista, de todo había, ¿ya? De todo había. Pero Sendero era el grupo más violento y que iba cobrando más fuerza. Si tú eras un joven captado por Sendero Luminoso y terminabas repartiendo volantes por una lucha armada, ¿ya? Por una huelga armada en el país, y te agarraba un policía, viste ese video, te metían 20 años a la cárcel.
lo cual fue absurdo. Por eso es que en la época de Alan García hay un cambio interesante. Nace el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia dentro de la Policía Nacional del Perú, que también se formó en esa época. El GEIN va a hacer un trabajo de inteligencia. ¿Ya? Capturaba a estos jóvenes, por ejemplo, les metía a golpe, los tenía encerrados 15 días y les preguntaba, ¿dónde está Ismael? Ellos no saben dónde está Ismael, ellos reparten volantitos nada más. Pero cuando los liberaban, porque ahora los liberaban, ellos regresaban a la universidad y comenzaban a seguirlos, ¿ya? Con quién se juntaba este chico que ha sido capturado. Los veían en reuniones y entre las reuniones había alguien que los venía dirigiendo. Entonces a ese alguien lo seguía y al líder de ese alguien lo seguía y al líder de ese alguien lo seguían y así fueron abriendo precisamente el hilo hasta terminar llegando a Abimael. ¿Cuándo es que Abimael termina siendo encontrado? Por primera vez en 1991. ¿Ya? Se termina encontrando una casa, si no me falla la memoria, en Surco, pero de la cual terminó huyendo. Alguien le terminó diciendo a Abimael que tenía que huir porque le iban a chapar. Y finalmente en el año 92 termina siendo capturado. ¿Ya? Otra cuestión a tomar en cuenta, durante este periodo de Alan García va a haber una fuerte migración, así como se habla ahora, ¿no? De que mira, que el dólar está subiendo, que el gobierno es un caos, que va a ser comunista, terrorista, y mucha gente dice, me voy del país. En esa época Alan García la situación era crítica, y mucha gente migró. Tal vez tú tienes familiares que se fueron a Estados Unidos, a Chile, a Argentina, a México, a Japón, a Europa, ¿verdad? Eso va a terminar siendo muy importante. Hay una migración externa, pero también hay una fuerte migración interna de la gente de la Sierra Sur que no quiere seguir viviendo la violencia en Sendero y que viene hacia Lima. Cuando la violencia comienza a hacerse en Lima, destrucción de torres de alta tensión y apagones, coches bombas, ataques a centros bancarios, asesinato a gente de izquierda que no era senderista, ¿ya? Como Marilena Moyano y varias otras personas más, ¿ya? Atentados precisamente contra diferentes empresarios, la gente entró en pánico. La gente en pánico, era un caos tremendo lo que venía pasando en el Perú durante ese periodo. A eso súmale sin duda la corrupción generalizada del gobierno aprista. Los apristas, después de 60, no llegan al poder, están con hambre, y van a comenzar a ocupar todos los puestos del gobierno, van a terminar creando puestos donde no existían, va a terminar viendo una tremenda situación de manipulación y corrupción, lo cual hizo de que la APRA termine su gobierno, pero muy mal visto, ya muy mal visto. ¿Qué va a terminar pasando? Acá se me voltearon las diapos. Ante todo este caos generalizado, repito, Mario Vargas Llosa era el candidato a ganar la elección presidencial. Pero así como él molestó tanto a Alan García le va a devolver, ya le va a volver su vuelto. En el año 2015, más o menos, ya cuando Alan García era presidente, si no me falla la memoria, Alan García va a ser presidente del año 2011 al 2016, ya. Alan García ya comenzó a intentar respaldar a Jaime Bailey para que sea candidato a la presidencia de la República. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de eso. Y hay una frase que Jaime Bailey dice públicamente que Alan García le dijo, ¿ya? Dos cosas. La plata llega sola. O sea, tú eres un pata con mucho dinero que gana mucho, por ejemplo, a través de tus programas. Y no significa de que cuando llegues al gobierno no vas a terminar ganando plata. Al contrario, tú ganarás tu sueldo de 15.000 soles, pero en realidad la plata viene de otras formas. ¿Ya? La plata llega sola. Jaime Bailey lo denunció. Y lo segundo que hace Bailey es terminar mencionando que Alan García decía lo siguiente: yo como presidente no puedo llegar a decir quién va a gobernar el país, o sea, yo no puedo terminar eligiendo al próximo presidente, pero lo que sí puedo hacer es terminar estableciendo quién no puede ganar. ¿A qué me refiero? Alan García va a terminar atacando las propuestas de reforma que Mario Vargas Llosa terminaba planteando públicamente. Cuando Vargas Llosa decía el shock, el famoso shock de Vargas Llosa, se planteaba qué cosa? Se planteaba ¿cuál sería el término? La privatización de las industrias que habían sido estatizadas durante la época de Velasco. Vargas Llosa decía, estas empresas terminan siendo poco productivas, terminan generando pérdidas para el Estado peruano. Si se venden, hay ganancias, ¿ya? Si un empresario invierte en ellas, va a terminar produciendo, generando puestos de trabajo, generando ganancias, el Estado va a terminar ganando más a través de los impuestos. Entonces él terminaba hablando de privatizaciones. Y la gente, sí, privatizaciones, ¿ya? También terminaba planteando que los nuevos empresarios van a terminar trayendo nueva tecnología. Sí, viva la tecnología, ya viva la tecnología. Y va a haber más inversión para el país y los servicios van a terminar siendo más eficientes, menos costosos. Sí, viva todo eso. Pero cuando también terminó planteando de que estos nuevos empresarios no van a requerir los 3.000 trabajadores que tiene una empresa, sino que por su tecnología y su reingeniería van a requerir solamente 1.000 y van a terminar votando 2.000 trabajadores. La gente dice, aguanta, ¿y dónde voy a trabajar?
La gente comenzó a agarrarse de ese pánico y Alan García ¡guau!, se fue al cuello. Terminó planteando de que esta reforma solamente va a hacer más ricos los ricos, va a terminar empobreciendo mucho más a la gente, va a terminar llevándonos a una profunda ruina. Y la gente comenzó a entrar en pánico con el famoso shock de Vargas Llosa. En los últimos meses, previos a las elecciones del año 90, ya Vargas Llosa comete un segundo error gigante. ¿Ya? El primer error es ser un candidato por demasiado tiempo. Expuso mucho sus propuestas al punto de que terminó dejando varios puntos vacíos, ya, o varios puntos débiles por donde lo criticaba. El segundo punto negativo para la Llosa es que terminó haciendo una alianza con el PPC y la Acción Popular, partidos que eran considerados tradicionales, que no habían terminado generando grandes cambios en el país y por lo tanto Mario Vargas Llosa fue visto como una continuidad más de la crisis, ¿ya? Más de lo mismo. Y esto terminó dándole paso a alguien llamado con el nombre de Alberto Fujimori. Terminó dando paso al outsider, ya así se le va a terminar llamando. Esto fue pregunta de examen de admisión. Un outsider es alguien que no está dentro de la foto, vamos a ponerlo así, está fuera del sitio. Es como, por ejemplo, hace poquito se han hecho las Olimpiadas en Tokio. Espero que hayan visto muchas de ellas. Las Olimpiadas son espectaculares, ¿ya? Entonces, imagínate tú una carrera de, no sé, de 1000 metros, ¿ya? O una maratón. Durante toda la maratón, los kenianos, que son los que más terminan corriendo, los que más resistencia tienen, están ganando toda la maratón, ¿ya? Los dos primeros puestos son kenianos, los otros son de Mozambique, uno un norteamericano, por ahí un británico, etc. ¿Ya? Y en el puesto 25 está un peruano, ¿ya? Está un peruano. La foto, ya siempre aparecen los tres primeros lugares, son este y este. ¿Ya? Pasan los 2 kilómetros, los 10 kilómetros, los 20 kilómetros, los 30 kilómetros y siempre están los primeros adelante. Y la foto los termina captando ellos. Pero en los últimos 3000 metros, el peruano comienza a correr como Chaskin, ya, como Chaskin, comienza a correr, y termina llegando primero a la meta, ya. Ese es un outsider. Nadie lo referenciaba como un posible ganador, no estaba entre la foto de los primeros que estaban precisamente en la competencia, pero en la recta final terminó llegando a la meta primero. Ese es Fujimori. La gente estaba descontenta con los partidos tradicionales, ¿ya? La gente estaba temerosa del famoso shock que podría ser Mario Vargas Llosa y los cambios que esto podría terminar generando, ¿ya? Así que la gente dijo, no quiero ninguno de esos. Yo termino queriendo a alguien nuevo que termine generando una reforma que pueda beneficiar a todos los peruanos. Es más o menos Castillo en la última elección, es un outsider. Nadie veía a Castillo como el potencial presidente de la República, nadie, ¿ya? Pero tomen en cuenta que Johnny Lescano se comenzó a caer por decir que el cañazo que iba a terminar curando el coronavirus. López Aliaga se terminó cayendo en el debate cuando solamente terminó leyendo y ya no fue tan agresivo. El señor, ¿cómo se llamaba? El autor de Los Dos Senderos, se me va el nombre, el economista, se me va el nombre, terminó no sabiendo cuándo terminaba valiendo el precio del azúcar y del pollo en el mercado, o sea, estaba desconectado de la población, ¿ya? Keiko comenzaba a ser criticada nuevamente por los temas de corrupción de su partido y de su padre, entonces eso terminó generando de que alguien que no era del grupo conocido y que por lo tanto era muy chancado, comienza a crecer, que al final termina siendo Castillo, ¿ya? Ese es un outsider, no está dentro de los primeros en la lista, pero al final comienza a crecer y termina llegando en el primer lugar. Ese es Fujimori. Fujimori además termina teniendo el apoyo electoral del APRA para frenar a Vargas Llosa, de la izquierda, que consideraba que el shock iba a ser muy traumático para ya, quienes terminaban tocando de la puerta los días domingos, como los testigos de Jehová, y terminaban hablando de la Biblia y te daban un volante a favor de Fujimori. ¿Ya? En su voto, en su puerta a puerta, Fujimori comenzó a ganar mucho respaldo. Fujimori sorprendentemente llega a la segunda vuelta al debate con Mario Vargas Llosa y la gran propuesta de Fujimori es que él no iba a hacer el shock, que no iba a terminar afectando a la población, y así ganó el debate y ganó la segunda vuelta presidencial. Lo primero que dijo Fujimori que no iba a hacer es lo primero que hizo, el famoso shock, ¿ya? Cuando Fujimori, entre que Fujimori es electo, ¿ya? En abril o mayo del año 90, y entre que ejerce la presidencia y apoyado por los Estados Unidos y por Japón, va a terminar yendo a tener relaciones de conversación diplomáticas con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, a pedirle que por favor el Perú sea reinsertado en la economía mundial. Y ellos terminan diciendo ya, porque está el respaldo de Estados Unidos y Japón, que van a evidentemente apoyarse en Fujimori para poder tener fuertes inversiones. Pero lo que ellos van a terminar pidiendo es que el Perú establezca medidas económicas liberales. O sea, lo que decía Vargas Llosa, Fujimori tenía que hacer. Y Fujimori al final lo terminó aceptando. Ya, al final lo terminó aceptando. El objetivo económico de su gobierno era reducir la hiperinflación,
teníamos desde que Alan García llegó al gobierno hasta que se retiró una hiperinflación acumulada de 2.400.000%. Y en el último año habíamos tenido una inflación promedio de 7.400%. Un caos en la economía se hacía pedazos. ¿Ya? Así que se terminó estableciendo reducirle la inflación. ¿Cómo? Ya no siendo tanto gasto por parte del gobierno. ¿Cómo? Eliminando los subsidios. ¿Ya? Y es ahí donde se produce el famosísimo shock económico. A menos de 20 días de haber asumido la presidencia, el ministro de Economía, Luis Gustavo Miller, termina saliendo a la prensa diciendo que a partir de mañana el precio de los productos de primera necesidad subían entre 500 y 700%, porque el gobierno ya no iba a subsidiar más. Que Dios nos ayude, terminó culminando su discurso. Así que como el Estado ya no hacía subsidios, eso terminó reduciendo los gastos del Estado y comenzó a bajar la inflación. También había que tomar en cuenta de que ya no se va a terminar haciendo el control del precio del dólar en relación al INDI. ¿Ya? Es más, se va a cambiar la moneda. Chau el INDI y aparece el famoso nuevo sol. ¿Ya? Una reforma monetaria mucho más agresiva. Eso es parte de otra medida, la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Para que ellos manejen la política económica y que no sea una caja chica por parte del gobierno. Con eso van a comenzar a reducir entonces la inflación. La inflación pasa de 7.200% en julio del año 90 a 300% en julio del año 91 y a 3% en julio del año 92. Así, de manera tremenda. ¿Ya? El gobierno requería no solamente hacer eso, el gobierno está en una lucha también interna en otro frente que termina siendo el tema del terrorismo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, lo que tiene que hacer es un montón de obra pública, ¿ya? Para ganarse el apoyo de la población. Fujimori va a terminar reactivando el Ministerio de la Presidencia y va a comenzar a construir colegios, postas médicas, puestos policiales, pistas, veredas, alumbrado eléctrico, etcétera, en los barrios populares. Fujimori aparecía en tu barrio y terminaba diciendo, ¿qué cosa necesitan? Pista. 3 semanas después de tener una pista, la gente decía, Fujimori se acercó al presidente, nos ha hecho una obra. Viva Fujimori, fuera sendero, ya fuera sendero. Entonces, comenzaba a terminar haciendo un montón de medidas asistencialistas para ganarse el apoyo de la población. ¿Qué cosa tiene la gente? Hambre. Había habido una epidemia de cólera, la gente estaba muriendo de hambre por infecciones estomacales. Así que se comenzó a hacer medidas contra ello, a terminar financiando a los comercios populares a través del PRONAA para que la comida esté más barata. Pero muchas medidas acertadas, pero populistas, acertadas, pero para ganarse el apoyo de la población y manipularlos. Es un fuerte clientelismo que te había explicado la vez pasada cuando diría que se va a hacer durante este periodo. ¿Ya? Mientras que Fujimori va haciendo ese tipo de obras, ya se necesita dinero para financiarlas también. Así que se reorganiza el cobro de tributos a través de la SUNAT y la SUNAT. ¿Ya? La SUNAT es para el cobro de los tributos por el comercio interno, ¿ya? Y la SUNAT por el tema de la administración aduanera, por el comercio externo. Es una institución más eficiente en comparación a las anteriores, pero que de todas maneras sigue permitiendo una fuerte evasión tributaria, pero hay más ingresos y se pueden hacer más obras públicas. Repito, ante estas medidas liberales del cambio de la moneda, del intento de privatización de las empresas, etcétera, el Perú es reinsertado a la economía mundial, nos vuelven a dar fuertes préstamos con intereses muy grandes, porque no se sabía si lo que estaba haciendo el Perú iba a terminar funcionando, pero se corre el riesgo, ¿verdad? Se corre el riesgo. Ahora, había un problema. La gran medida del movimiento neoliberal que Fujimori ahora está encabezando era la privatización de las empresas públicas. Ese era el gran objetivo, privatizar las empresas. ¿Ya? Pero había un problema. La Constitución de 1979 no lo permitía. La Constitución del 79 establecía claramente que las instituciones que están en manos del Estado, sobre todo ya de los recursos que nos da la autonomía económica, no pueden terminar siendo vendidas. Así que se requería el cambio de la Constitución. Y Fujimori va a ser muy alto en el caso. Y eso Fujimori, cada vez que terminaba inaugurando una obra, un colegio, una pista, lo que sea, la prensa estaba ahí detrás y Fujimori decía, estamos haciendo esto en bien del pueblo, pero podríamos hacer más si es que el Congreso no nos obstruye. ¿Ya? Y el Congreso, que principalmente era del FREDEMO, del grupo de Vargas Llosa, consideraba que Fujimori estaba saltándose un montón de procesos democráticos con tal de imponer sus medidas. Pero tampoco es que lo obstruía, pero generó esa imagen. ¿Ya? En el Perú es muy fácil que el presidente, a través de obras populistas, termine ganándose el apoyo de la gente y termine generando el rechazo del pueblo hacia el Congreso. ¿Ya? Del pueblo hacia el Congreso. Ahorita quien tiene la sartén por el mango es el Congreso, ¿ya? Sobre todo el Congreso de oposición contra Castillo, que termina diciendo, sí, que mira que este ministro es ineficiente, mira que este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, y los comienzan a votar.
Pero Castillo podría ser más hábil y simplemente hacer obras populistas como lo hizo Fujimori. Con esto, ya, con toda esta imagen, todo este cargamento contra el Congreso, el día 5 de abril del año 92 se termina produciendo el famoso autogolpe, ya, el famoso autogolpe. Fujimori sale a la prensa ya a plantear que ese día se terminaba disolviendo el Congreso de la República, se terminaba reformando el Poder Judicial y se pasaban a tomar otras instituciones del gobierno, generando el llamado Gobierno de Emergencia y Restauración Nacional. ¿Ya? Cuando se dijo se cierra el Congreso, la gente se celebraba así, Congreso ineficiente, Congreso corrupto, Congreso bloqueador, etcétera. De todo le dijeron y el Congreso fue disuelto, pero también se termina interviniendo el Poder Judicial. Por eso había jueces corruptos, por supuesto, pero Fujimori votó los corruptos jueces pro APRA y terminó poniendo los jueces corruptos pro Fujimori. Fue solamente un cambio de manos. Y no solamente estuvo esto, se termina estableciendo el control de los medios de comunicación. No los compra, pero lo que hace Fujimori es esto, por ejemplo. En sus 3 primeros años hubo un programa del Canal 2, de lo que era Frecuencia Latina, llamado Contrapunto, que criticaba tremendamente al gobierno de Fujimori y terminaba denunciando los abusos, sobre todo del Grupo Colina. ¿Ya? Como era una espina en el zapato, lo que hizo el gobierno de Fujimori era terminar planteando que el dueño del Canal 2 era un peruano israelí. Y los extranjeros no pueden ser dueños de medios de prensa. Así que, por lo tanto, terminaron quitándole la nacionalidad peruana, lo votaron precisamente del país a Baruch Pictures y pusieron a los accionistas minoritarios, a los hermanos Wilker, como dueños del canal. Y a partir de ese momento le terminaron enmendando la plana y se dijo qué cosa ellos no podían decir y los terminaron callando. De esa manera, el control del gobierno contra o sobre medios de prensa, poder judicial, poder legislativo, etcétera, fue parte de estas medidas de gobierno autoritario que Fujimori estaba dirigiendo. La Organización de Estados Americanos le dijo al Perú, o restablece la democracia o terminamos invadiendo militarmente el país. Así que Fujimori lo que hizo fue convocar al llamado Congreso Constituyente Democrático. Objetivo, hacer una constitución, ya, la cual es la constitución del año 93, que la gente terminó aprobando con un 51% a favor del sí y 48 punto algo a favor del no, y se termina estableciendo esta nueva constitución. El gran cambio de la Constitución del año 93 es el cambio en el título económico, ¿ya? En donde se hablaba del permiso de la privatización de las empresas, de la promoción de la inversión privada, tanto internacional como nacional, y se comienzan a vender un montón de empresas. Lo que siempre se le critica a Fujimori en ese punto es que las empresas que se terminaron vendiendo se vendieron muy baratos. Por ejemplo, Telefónica se le termina vendiendo, o la compañía peruana de teléfonos se le vende a Telefónica en España por una cantidad de, creo que eran $1.000 millones, que para la época fue un montón de plata. Pero los activos de la compañía peruana de teléfonos valían 700, o sea, solamente estaban ganando 300, ¿ya? Y eso terminó siendo algo que se le criticó muchísimo, ¿ya? Yo en particular considero que ¿ya? El Perú estaba en una situación de crisis, estaba rematando lo que podía para terminar haciéndose atractivo. Es como la época del contrato Grace. Se entregó mucho, muy barato, pero si lo ponemos en el momento, era una de las condiciones que se nos estaba poniendo. Pudimos haber negociado mejor, siempre se pudo haber hecho mejor, pero así fue como se hizo. Y la situación económica comenzó a mejorar, comenzaron a negar inversiones, el empleo comenzó a crecer, los salarios no eran los más altos, pero la situación económica se estabilizó. Además, entre el 5 de abril del año 92 y la Constitución del año 93 se captura a los líderes de Sendero Luminoso y del MRTA. Se captura gracias al trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, ¿ya? Del GI, ¿ya? Pero el gobierno de Fujimori sale a llenarse la boca diciendo que ellos habían vencido el terrorismo y esto termina dándole una mayor imagen a Fujimori, ¿no? Fujimori da estabilidad económica, da estabilidad política, pone orden, acaba con Sendero. Fujimori, no te vayas nunca, ¿ya? Aunque recuerden que terminan estableciendo medidas muy violentas. El Grupo Colina asesina a un montón de opositores, algunos senderistas y otros no, ¿ya? Como el caso del Barrio Altos, el caso de la Camputa o varios otros más. No se terminó cumpliendo la ley, sino simplemente hubieron asesinatos selectivos contra opositores al gobierno, y eso estaba, repito, fuera de la ley. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro aspecto a tomar en cuenta es esa Constitución del año 93. Repito, ella reafirma o establece una economía de carácter liberal. Además de eso, permitía la reelección presidencial por una sola vez. Una sola vez. Ya Fujimori en el año 95 acababa su gobierno y podía ser candidato para reelegirse inmediatamente. El Congreso ya no era bicameral, sino solamente tenía una Cámara con 5 congresistas, ¿ya? Porque se decía que el gobierno tenía que ser más eficiente, no tenía que ser tan lento en terminar haciendo leyes, lo cual a mí me parece absurdo, pero es algo que se hizo durante ese periodo.
pena de muerte solo para los traidores ya de la patria, es decir, si terminabas traicionando al Perú en guerra, ya terminabas teniendo pena de muerte solamente para ese caso. Eh, Se terminaba teniendo órganos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, que era la última institución que iba a terminar diciendo qué cosa era legal en base a la Constitución o no. ¿Ya? Ese punto es importante, pero al final Fujimori también va a pisotear esa institución. ¿Ya? Y si se quiere hacer una reforma en la Constitución, referéndum. ¿Ya? Referéndum. Lo que ahora dicen los congresistas que no se puede hacer, pero son hechos en particular. ¿Qué pasó también? ¿Ya? ¿Qué pasó también? Durante este periodo, de su primer periodo presidencial, Fujimori, como les he dicho, es un gobierno populista y asistencialista. Le da muchas cosas a la población para poder ganarse su apoyo, para poder ganarse sus votos, sobre todo para próximas elecciones. Tanto para poder cambiar la constitución como para que Fujimori se pueda reelegir. Es cuando yo doy cosas por votos, eso se llama clientelismo, que el gobierno va a terminar haciendo. A través, por ejemplo, del Ministerio o del FONCODES va a terminar construyendo colegios. A través del PRONAVA va a terminar dando alimentos baratos para los comunidades populares. A través del Ministerio de la Presidencia va a terminar haciendo pequeñas obras públicas y con eso se gana el apoyo de la población. También habría que tomar en cuenta que a inicios del año 95 ya se va a terminar estableciendo la guerra del CENEP. Ecuador nos termina invadiendo, ya estoy cambiando de escenario, Ecuador nos termina invadiendo, Ecuador nos invadió, el Perú terminó comprando armamento, ya, ucraniano y bielorruso, aviones que se cayeron durante el conflicto. La guerra en realidad la perdimos, ¿ya? En realidad la perdimos, pero se terminó haciendo a través de la prensa comprada por el gobierno, diciendo que habíamos tenido una gran victoria. ¿Ya? La perdimos al punto que vamos a terminar firmando acuerdos con Ecuador, en donde vamos a terminar cediendo territorios, ¿ya? Para este país. Pero ¿por qué se hizo todo ese show mediático? Porque estamos en el año 95, ¿ya? Y las elecciones presidenciales estaban a puertas nuevamente. Fujimori va a competir, ¿ya? Para este segundo periodo presidencial con, se me va su nombre, Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Y Javier Pérez de Cuellar va a terminar, o había sido secretario general de la ONU, ¿ya? Él venía de ser algo así como presidente del mundo y ahora venía a ser presidente, o venía a ser candidato a la presidencia del Perú. Fujimori lo aplasta, le gana con 65% de los votos en primera vuelta porque había tenido un primer gobierno que en promedio había sido muy bueno, ¿ya? Con el caso del escándalo Colina, con el caso del shock, pero que al final equilibró la economía, con el autogolpe que la gente terminó celebrando, entonces Fujimori gana de lejos, ¿ya? Pero en su segundo gobierno la cosa se pone complicada. Se pone complicada por varias cosas, ¿ya? Primero por el caso de la corrupción, ya que está acá. Dice, el gobierno Fujimori establece un control de las instituciones públicas y privadas para facilitar la reelección, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo? Fujimori, por ejemplo, terminó alentando la creación de los famosos diarios chichas, ¿ya? Es decir, tabloides, así se les llama, diarios que fueron literalmente creados solamente para terminar llenando los textos de periódico, con dos tipos de información. Uno, o información del espectáculo, ¿ya? Aparecen las famosas Bataclanas, ¿ya? Aparece Tula Rodríguez y un montón de chicas del espectáculo de la época, Pérez, que terminaban saliendo en la portada, así como ahora en el, ¿cómo se llaman? Las malcriadas del Trome que aparecen en la última página, ellas salían en la portada mostrando las nalgas y mostrando la mitad de la cara, ¿ya? Y con titulares que terminaban siendo en jerga, en jerga. Por ejemplo, la noticia era, se muere un anciano porque tuvo un paro cardíaco ya, en plena relación sexual con una prostituta, ¿ya? Esa era la noticia, pero lo ponían en jerga, ¿no? ¿Ya? Cochito muere en pleno Chuculú con Chibolita, ya se le para el bobo, ya, algo así. Pues, eso era la noticia y era un vacilón, pero era un distractor. O criticaba duramente a los candidatos de oposición contra Fujimori, ¿ya? O sea, fueron creados solamente para distraer y atacar, ¿ya? Eran buitres de la información estos medios de prensa. Y esto terminó siendo grabado por Montesinos cuando pagaba a los medios de prensa, tanto los formales, en el Canal 2, el Canal 4, el Canal 5, el Canal 9, o los hermanos Wolfenson de los diarios chichas que se terminaron creando para la época, ¿ya? No solamente esto, estaban los programas, Magali TV, Laura Bozo, los cómicos ambulantes, fueron parte de un sistema de distracción psicosocial para que la gente se desvíe de la situación política que venía pasando y que estén más atentos, ya más atentos al chisme y a la risa, más no a la preocupación de lo que pasa en la realidad actual. Por otro lado, no está solamente la compra de la línea editorial de los medios de prensa, o sea, todo el mundo decía lo que el gobierno terminaba queriendo, la manipulación de las organizaciones populares con alimentos más baratos y demás, o como se hace hasta ahora, ¿ya?
Fujimori iba a hacer un meeting, ya entonces aparecía un bus ya del gobierno, ya en algún asentamiento urbano, y le decían, a ver, señores, ¿quién quiere un saco de arroz? Ya, yo, perfecto, todos al carro, ya, todos al carro. Van al meeting, hacen bulla, y cuando regresan un saco de arroz, un saco de azúcar, para el comedor popular o para cada familia. De manera que se hizo una manipulación de los recursos del Estado para que Fujimori pueda terminar teniendo respaldo, pero era un clientelismo y una manipulación populista que estaba haciendo el gobierno. Finalmente está la famosa ley de interpretación auténtica de la Constitución. A finales del año 96, inicio del 97, se debate este tema. Si Fujimori podía o no podía volver a ser candidato. Los pro-fujimoristas decían, por supuesto. ¿Por qué? Porque Fujimori fue electo como presidente en el año 90, en el año 90, pero la nueva constitución pero con la constitución del año 79. Ahora, aparece la constitución del año 93, ya que permite una reelección. Con esta constitución, Fujimori recién se elige en el 95 y se puede reelegir en el 2000. La oposición va a decir, o tú eres loco, ya te está yendo en contra de la lógica. Fujimori fue electo, todo lo hemos visto en el año 90, se reeligió en el año 95 y en el año 2000 ya no puede reelegirse, ya es inconstitucional. Se terminó yendo al órgano, que era el Tribunal Constitucional, que decía qué cosa era legal o no de acuerdo a la Constitución. El Tribunal Constitucional dijo, no se puede, no se puede, Fujimori ya se religió. ¿Qué hizo Fujimori? Terminó votando a varios miembros del Tribunal Constitucional que estaban en su contra y terminó mostrando precisamente un gobierno autoritario, elimina a la oposición, ¿ya? Durante este periodo, además, a finales del año 96 y en los primeros meses del año 97, el MRTA reaparece tomando el control de la Embajada de Japón, teniendo a varios miembros de la élite política, militar y económica del país encerrados en la embajada, ¿ya? Pero al final la operación Chavín de Huántar termina liberando la embajada y matando a los subversivos del MRTA, lo cual terminó siendo un gran éxito militar, lo cual hay que darle honor precisamente a los militares que participaron en ella, porque fue un trabajo impecable, impecable, pero también fue utilizado por Fujimori para decir que el terrorismo reaparece, el terrorismo siempre es un problema, entonces por lo tanto como Fujimori solamente es el que puede vencer a los terroristas, Fujimori debe quedarse para siempre en el gobierno, es parte del discurso, ¿ya? Es parte del discurso como el que tenemos ahorita, ¿ya? Hubieron otros problemas, el fenómeno del Niño de finales del 97, inicios del 98, la crisis económica de los países asiáticos, con lo cual se terminó cayendo nuestras exportaciones, ¿ya? Y la situación económica se puso crítica. Fujimori además, recuerden, había tomado el control de las universidades a través de militares. Ahora, las universidades comenzaron a ser, entre comillas, liberadas de lo mismo y comenzaron a aparecer cada vez mayores movilizaciones universitarias desde el año 1998 contra el gobierno de Fujimori, contra la reelección sobre todo. Lo que yo siempre resalto es que los primeros en protestar no terminaron siendo gente de la Universidad de San Marcos, los primeros en protestar son gente de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima, de la Ricardo Palma, ¿ya? Contra Fujimori, ¿ya? Pero después Villarreal y San Marcos y el Callao se ponen bravos y comienzan la protesta más agresiva, la CGT, el SUTE, comienzan a generar movilizaciones muy fuertes contra Fujimori. En las elecciones presidenciales, a través del control de los medios de prensa, el fujimorismo se bajó, ya así literalmente, las candidaturas del alcalde Alberto Andrade, alcalde de Lima, que terminó ordenando la ciudad y que tenía de la primera intención de votos contra Fujimori, se lo bajaron diciendo que era un corrupto. Luego se bajaron a Luis Castañeda Loce, ¿ya? Diciendo de que este pata denunciaba de que carros del servicio de inteligencia lo estaban persiguiendo. A través de Oviedo se le dijeron, cobarde, porque un par de carritos te siguen, te terminas muriendo de miedo. Es como Fujimori, que terminaba persiguiendo el terrorismo, ¿ya? Y que nunca terminó gritando nada. Cobarde, tú no sirves para gobernar el país. Y al final, la oposición unió esfuerzos a través de Alejandro Toledo, quien terminó siendo el candidato de la oposición contra Fujimori, ¿ya? Quien en el flash electoral de la primera vuelta de las elecciones del año 2000 terminó resultando ganador, pero que al final terminó resultando perdedor. En ese mismo día se contaron los votos reales y Fujimori iba ganando la elección y todo el mundo decía que fraude. Así que la movilización en la calle fue muy fuerte, se convoca una segunda vuelta electoral. Toledo renuncia a la segunda vuelta diciendo de que esto iba a ser un proceso fraudulento y cuando Fujimori gana como candidato único, el día 26, 27, 28 de julio, se termina movilizando desde diferentes provincias la famosa Marcha de los Cuatro Suyos para tumbarse el gobierno de Fujimori, para no permitir de que juramente. Pero al final lo hizo. Ya se acusó a los protestantes de haber quemado el Banco de la Nación del centro de Lima, de haber generado la muerte de trabajadores, cuando en realidad terminó siendo bombas programadas desde dentro. El servicio de inteligencia había creado
este ciclo social nuevamente. Si bien Fujimori se mantiene en pie, se emite el famoso primer Vladimiro, donde Vladimiro Montesinos era el segundo o el primer hombre más fuerte del país, eso nunca se va a saber, pero estaban ahí liderando el país con Fujimori, está sobornando a un congresista de Perú Posible, del partido de Toledo, para que se pase al bando fujimorista, ¿ya? Y así precisamente comienzan a aparecer varios otros videos más de sobornos y de corrupción de funcionarios y de dueños de medios de prensa, con lo cual se veía como la manipulación del gobierno fue muy dura. Fujimori tuvo que indemnizar con $5 millones a Montesinos para que se vaya del país y que se quede calladito. Comenzaron a buscar videos que pudieran incriminarlo a él, y Fujimori salió 2 días después a decir públicamente de que él iba a convocar a nuevas elecciones y que ya no iba a seguir siendo presidente de Perú. Pero nunca dijo cuándo, ¿ya? Fujimori al final se termina retirando a una reunión de la APEC, de la Unión Asia-Pacífico, en Brunei, en Asia, y cuando estuvo allá se fue a Japón. Y en Japón terminó planteando que él había nacido en Japón, que tenía partida de nacimiento japonesa, y que por lo tanto no iba a regresar al Perú. Renunció por fax, el Congreso no le terminó aceptando la renuncia, lo terminó vacando, lo terminó votando de la presidencia por incapacidad moral permanente, y de esa manera el fujimorismo perdió. Muchos, los vicepresidentes renunciaron, muchos congresistas que sabían que habían sido comprados por el fujimorismo, los famosos tránsfugas, comenzaron a huir del país, muchos congresistas fujimoristas renunciaron, la situación terminó siendo un caos. Y ante esto se elige como nuevo presidente del Congreso, y ante la renuncia de los vicepresidentes como nuevo presidente de la República, de manera transitoria, a Valentín Paniagua Corazao. Valentín Paniagua va a gobernar entre noviembre del 2000 hasta julio del año 2001, en la que se termina trasladando el poder al nuevo presidente electo, que es Toledo. Un momentito, no sé. Un momentito. Ya, te decía, Valentín Paniagua, vamos a ver algo. A ver. ¿Alguien me puede lanzar la hora, por favor? Ya quiero ver cómo estoy de tiempo. No puedo verlo ahorita, le he prestado mi celular a mi esposa. Ahí está. 9:55, ya estamos en tiempo. Ya te decía, Valentín Paniagua asume la presidencia de la República de manera transitoria. Su tarea era una, nada más, ¿ya? Convocar elecciones presidenciales. Y por lo tanto hacer un tránsito democrático, ¿ya? O una transición hacia un gobierno democrático que tenía que ser elegido por parte de la población. Durante su periodo, ya se va a terminar teniendo un gabinete de lujo, así se lo terminó llamando. Se puso a Javier Pérez de Cuellar como ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro del país, y se comenzó a establecer, o se mantuvo, las medidas económicas neoliberales por parte del gobierno. Ya los hermanos Humala habían tomado un cuartel en Locumba en contra de la continuidad de la dictadura de Fujimori, fueron amnistiados y fue Ollanta llevado como agregado militar a París. Ya Vladimiro Montesinos es capturado en Venezuela y traído al territorio peruano, donde va a terminar purgando cárcel. ¿Ya? Lo más interesante fueron dos cosas. Se va a terminar haciendo el contrato para la explotación del gas de Camisea, ¿ya? Y segundo, lo otro importante es que se crea la Comisión de la Verdad. Un grupo de intelectuales, a través de un montón de investigadores, se va a terminar haciendo una evaluación de la violencia política armada que se tuvo en el Perú entre el año 1980 al 2000, que como te dije sacó muchas conclusiones, pero la más importante es que en promedio hubo 69.000 muertos, ya muertos, en proyección, 69.000 muertos, y que la mayoría de estos terminaron siendo indígenas, quechohablantes de la zona rural del país. ¿Ya? O sea, la gente más pobre y más vulnerable fue la más asesinada. Que la violencia subversiva la inicia Sendero Luminoso con actos terroristas, pero que el gobierno también terminó aplicando una violencia descontrolada. ¿Ya? Fue parte de este proceso. Se convoca elecciones, Toledo gana raspando a Alan García Pérez, que vino a hacer una campaña electoral en la que él decía que la culpa no era solamente suya, del mal gobierno que había tenido, la gente le creyó, ¿ya? Pero fue parte de este proceso. ¿Okay? Vamos a dejar la clase ahí y nos vamos a observar, ya nos vamos a observar otro punto. El otro punto que tenemos que ver es
tenemos que ver son la dirigida. La dirigida. A ver, vamos a cargar la dirigida. Vamos a cargar la dirigida. Dice, profe, ¿Toledo y los demás presidentes pueden venir? No. Podría venir a lo mucho Toledo, a lo mucho, pero lo único que te van a preguntar de Toledo es esto. Fujimori, Paniagua y Toledo fueron la continuidad del modelo económico neoliberal, ¿ya? Y también lo va a terminar siendo Alan García, Ollanta y Kuczynski y Vizcarra. O sea, han mantenido el modelo neoliberal en el tema económico. Es lo único que te podría venir como punto importante, porque San Marcos nos pregunta mucho de temas muy actuales, ¿ya? Muy actuales. Lo más actual que han preguntado, repito, ha sido Fujimori, ¿ya? Fujimori. De irse más allá es bien complicado, ¿ya? A ver, vamos con algunas preguntas. Ya me dicen por acá, a ver, algo más. Ya, acá. Dice, a ver, pregunta 1. Es una medida establecida por la Constitución del 79 que buscó eliminar la exclusión y el racismo, ¿ya? Y esto termina siendo el derecho al voto para los analfabetos, ¿ya? Porque recuerda que la mayoría de los analfabetos terminaban siendo indígenas, así que era una medida racista. Los dinámicos del sur, de su compañero. Ahí está, clave de dedo. 2. Una de las primeras medidas del gobierno de Fernando Belaúnde fue, ¿ya? Y esta terminó siendo la evolución de los medios de comunicación confiscados. Es la B de Léjaro, ¿ya? ¿Ya? 3. ¿Ya? 3. Dice, las medidas del primer gobierno aprista se englobaban en la llamada economía liberal heterodoxa. Repito, permite libertad de empresa, pero con una fuerte intervención del Estado en el control de precios y demás, ¿ya? La B de barata, bueno, no sé, de bandida puede ser, ¿ya? De Bellido. 4. ¿Cuál fue la primera y principal gran medida que realizó el gobierno de Fujimori en su primer quinquenio? ¿Ya? La primera y principal medida fue el tema del shock económico, el Fuji shock, ¿ya? El shock económico, ¿ya? Así que es la clave de Dina Boluarte, ¿ya? De Juan Domingo Pérez, dice compañero, ¿ya? Pregunta 5. Una de las diferencias entre el gobierno de Paniagua y Toledo a inicio del siglo XXI radicó en que él, el primero, no continuó con el sistema neoliberal, al solo continuó. Segundo, aplicó el sistema económico liberal, pero Paniagua también. Segundo, tuvo menos casos de denuncia de corrupción, pero recuerda que Toledo va a ser denunciado por el caso de haber establecido contratos con otros y ganarse un montón de plata. El primero fue provisionar ante una coyuntura de crisis eso. Recuerda que Paniagua es un gobierno transitorio, ¿ya? Por el retiro, por la vacancia del gobierno. Así que en la 5 es la B de Dina Boluarte. ¿Ya? ¿Ya? 6. ¿Ya? 6. El plan Tupac empleado por el gobierno Moreno Bermúdez en la segunda fase del gobierno Rosenbach consistió en esencia en qué? A ver, desestructurar gradualmente las reformas belangistas. Esa terminó siendo su principal característica. Ya no hacerlas, ya no radicalizarlas, ¿ya? Continuar algunas y eliminar varias de ellas. La que continuó fue la reforma agraria, como te decía hace un rato, ¿ya? La C de Castillo, ¿ya? Dice, a continuación se mencionan sucesos ocurridos durante la década del 80. Señale cuál de estos afectaron fuertemente el segundo quinquenio belaúndista. Dice, intento de estatización de la banca privada, no. Emisión inorgánica de billetes y monedas del BCR, eso lo hace la García. Reducción unilateral del monto de la deuda externa, eso lo hace la García. El fenómeno del niño, eso sí vamos a terminar encontrando durante su gobierno. El fenómeno del niño afecta a la economía interna, los ingresos del Estado, y si le asumes o le sumas sendero luminoso, la cosa era complicada, ¿ya? 7. Los dinámicos del centro. 8. La década de los 80 significó para el Perú una crisis generalizada, la cual agudizó especialmente durante el gobierno de García. Una de sus propuestas económicas más polémicas fue, ¿cuál fue? El intento de estatización de la banca, ¿ya? Que no prosperó porque las movilizaciones en las calles y el Congreso no lo permitieron. Pregunta número 9. Además de Sendero, el otro grupo subversivo de los 80 es el MRTA, ¿ya? El Movimiento Revolucionario de Tupac, que nace en el año 84 de influencia cubana o de Barista. Para justificar el golpe de Estado que quebró la vía democrática republicana, ya Alberto Fujimori esgrimió como argumentos la ineficiencia del Parlamento, del Congreso bicameral. Sí, muchos congresistas, pocas acciones, eso decía Fujimori. Conducta obstruccionista legislativa, ese fue otro argumento que va a terminar dando Fujimori, ¿ya? Y la 3 me dice corrupción de los parlamentarios, también terminó siendo parte de lo mismo. Todo fue una justificación de Fujimori para poder tomar sus medidas. Así que la clave termina siendo la A de avión. Vamos con las últimas 5, dice, ¿cuál fue la relación del gobierno de Morales Bermúdez con los medios de prensa escritos? Dice acá, dice,
A ver, se intentó dar una imagen de libertad ya con el permiso de las revistas de tiraje limitado. Repito, la mayoría de los periódicos de gran difusión nacional terminaban estando controlados y favorables al gobierno, pero permitió que existan revistas que lo puedan criticar, pero que les recortaba su libertad cuando el gobierno consideraba que era una amenaza. Por eso intentó dar una imagen de libertad de prensa, de libertad de expresión, con ese grupo de revistas, pero que solamente eran, repito, mantenidas por algún tiempo, cuando el gobierno le convenía. Durante el gobierno de Belaúnde, el movimiento socialista tuvo una fuerte influencia, mientras que Sendero Luminoso realizó acciones terroristas como parte de su plan para tomar el Estado. Otros grupos de izquierda lograron, mediante elecciones democráticas, el control de la Municipalidad de Lima, a través del movimiento político denominado Izquierda Unida, que fue dirigido por Alfonso Barrantes Lindán, alias Perjolito. A mí siempre me gusta poner esta pregunta para que se entienda que no toda la izquierda es terrorista. Ya está la izquierda formal democrática, la izquierda unida, y está la izquierda violenta, subversiva, o sea, violenta y terrorista como Sendero Luminoso. 13. En la década del 80 la migración hacia Lima se incrementó como consecuencia. En la década del 80 por la violencia subversiva, ¿no? Por la guerra interna entre Sendero y el Estado. ¿Ya? Entonces la 13 es la C de casa. 14. La llegada del gobierno en Fujimori se vio favorecida por la coyuntura política ideal. Esta situación anómala fue el desprestigio de los partidos tradicionales, eso es verdadero, la desilusión de los militantes de izquierda peruana, sí, porque veían de que el gobierno de Velasco y sus dirigentes no habían alcanzado a capitalizar las cosas porque la izquierda se venía fragmentando. Y el gran prestigio con el que contaba Fujimori, no, porque Fujimori era un desconocido. ¿Ya? Y esa fue su ventaja, el ser poco conocido y el no tener tantos anticuchos por no determinar debilitando su imagen. Así que la clave es 1 y 2. Y la última dice, son casos graves de corrupción que se produjeron durante el segundo de Fujimori, durante el segundo gobierno de Fujimori. Dice, el caso Apencay y las denuncias de la doble nacionalidad del presidente. La doble nacionalidad no es corrupción, pero el caso Apencay sí. Era una ONG que recibía ropa de segunda mano de Japón, ¿ya? Y que las familiares de Fujimori la terminaban vendiendo, en lugar de dársela a los niños pobres. ¿Ya? El caso Tren Eléctrico del Mirage es de Alan García. La compra de líneas editoriales de los medios de comunicación y los congresistas tránsfugas, eso es precisamente una corrupción. Es uso de los recursos del Estado para favorecer al gobierno y terminar rompiendo los valores democráticos. ¿Ya? Y la negociación de paz con el Ecuador, no, eso es democrático, ¿ya? Aunque fue débil, pero democrático. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la sede de Carhuancho. Así que eso termina siendo las claves en este avance, muchachos. La siguiente semana tenemos un seminario de fijas, ¿ya? Así que además el inicio del nuevo ciclo, eso ya se les será informando por parte de la tutora Miriam. Pero ha sido un gusto, muchachos, enseñarles y nos vemos la siguiente semana para poder seguir trabajando una vez más. ¿Ya? Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor, sigan cuidando a la familia como siempre se los he mencionado. ¿Ya? Un abrazo, muchachos, cuídense mucho, mucho, por favor. Chao, familia, chao, Kevin, un abrazo para todos.